Saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a ver algo acerca de por qué Estados Unidos de Norteamérica es rico y Bolivia es pobre. Veamos. Recordemos que cuando Cristóbal Colón llegó a lo que ahora se llama América, fue el año 1492. A partir de esa fecha fueron llegando más y más colonizadores europeos hacia Norteamérica, lo que es Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Pero, ¿por qué es importante hacer referencia de lo siguiente? Cuando los colonizadores europeos fueron llegando a Norteamérica, se encontraron con pueblos indígenas que eran nómadas y seminómadas. En cambio, cuando los colonizadores europeos fueron llegando a lo que ahora es Centroamérica, México y Sudamérica, se encontraron con pueblos que eran sedentarios. Este aspecto es fundamental para tratar de comprender lo que estamos tratando en esta oportunidad, es decir, por qué Estados Unidos es rico y Bolivia u otros países similares al nuestro es pobre. Pues por ese hecho, los pueblos indígenas de Norteamérica no conocían la agricultura, es decir, no eran agricultores, salvo algunos que sí conocían la agricultura, pero no tal como conocían los pueblos de Centroamérica, de México y de Sudamérica. Es decir, en el norte, pueblos que no conocían la agricultura, y en el centro y en el sur, pueblos que sí conocían la agricultura. Entonces, en el norte, los colonizadores europeos que fueron llegando a Norteamérica, como no encontraron ni oro ni plata, ni individuos que trabajen para ellos, esos colonizadores trabajaron para sí mismos, es decir, ocuparon las tierras de los indígenas de Norteamérica, se apropiaron de esas tierras y ellos mismos, esos mismos colonizadores, trabajaron esa tierra. En cambio, en México, Centroamérica y en Sudamérica encontraron algo importantísimo que en realidad cambió el destino prácticamente de todo el mundo y consistió en que en el transcurso de su desplazamiento hacia el sur encontraron que los pueblos, nuestros pueblos ancestrales, tenían buenas organizaciones sociales para el trabajo, por una parte, y por otra, fueron encontrando oro, plata. La combinación de ambos fue lo que en realidad permitió, en nuestro caso, a los españoles poder hacer trabajar a esos individuos que sí conocían la agricultura para explotar oro y plata, es decir, explotando la fuerza de trabajo de los indígenas. Entonces, por ejemplo, cuando descubrieron la plata en el Cerro Rico de Potosí, se valieron por una serie inicialmente de medios por los cuales hacer trabajar a los indígenas para la explotación de la plata en el Cerro Rico de Potosí. Siempre es importante que nos hagamos esta pregunta. Cuando llegaron los españoles a nuestras tierras, ¿traían dinero para comprar sus alimentos? No. Entonces, ¿de qué vivían? ¿Cómo conseguían sus alimentos para continuar viviendo? La respuesta a estas preguntas son importantísimas. Ellos no llegaron con dinero para comprar sus alimentos, como lo puede hacer, por decir, un turista en los tiempos actuales. No, no hicieron eso. Desde un inicio hacían trabajar a los pueblos que derrotaban militarmente para ellos. Entonces, por ejemplo, decíamos en el Cerro Rico de Potosí,
en una serie de procedimientos, por una serie de determinaciones económicas, políticas, ideológicas, hicieron que los mitayos, que eran quienes trabajaban en determinados tiempos por turnos y de determinadas comunidades para en las tierras del Inca, ahora fueran a trabajar como mitayos a el Cerro Rico de Potosí para la explotación de la plata. Ahora, esto también es importante. Si en un tiempo los mitayos u otros indígenas más trabajaban para sí y el producto de sus trabajos o era aprovechado en una parte para el Inca y su familia y ahora era aprovechado por los españoles, este hecho es importantísimo. Es decir, tiempo de trabajo para sí, para unos mismos, y tiempo de trabajo para otros. Si nosotros, por decir en la actualidad, le destinamos la mitad de la jornada de trabajo para trabajar para otros, absolutamente todo lo que produjéramos en la mitad de la jornada se lo apropiara otro y solamente la mitad de jornada de trabajo restante, lo que produjéramos en ese tiempo fuera para nosotros, estuviéramos proveyéndonos o logrando el sustento por la mitad de lo que, entre comillas, normalmente lo haríamos. Eso es fácil de entender. Es decir, el tiempo de trabajo destinado por los indígenas para producir para provecho de los españoles fue para los españoles. Y el tiempo de trabajo destinado por esos indígenas para el trabajo de ellos fue para ellos. Pero se redujo el tiempo de trabajo para ellos, que antes era, por decir, de 8, 10 horas para ellos. Ahora, o en ese entonces, se redujo. Este hecho, reiteramos, es importantísimo. Cuando los europeos hicieron trabajar a los indígenas para ellos, restaban tiempo de trabajo de los indígenas para los mismos indígenas. Y eso fue generando pobreza desde ese tiempo en los indígenas y riqueza para los europeos, en este caso para los españoles, aunque no siempre fueron de manera absoluta 100% españoles, los que fueron llegando a la ciudad de Potosí para apropiarse de determinadas parcelas de tierra que las convertían en minas de propiedad para ellos. Entonces, en Norteamérica, las personas que llegaban, los colonizadores que llegaban a Norteamérica, se apropiaban de la tierra de los indígenas que no conocían la agricultura, y el trabajo que realizaban como campesinos esos colonizadores europeos en Norteamérica se quedaba, el fruto del trabajo de esos colonizadores se quedaba en Norteamérica. Es decir, el tiempo de trabajo destinado por los colonizadores europeos en Norteamérica era para provecho de ellos, no era para provecho de otros. En cambio, en nuestras tierras más al sur, el tiempo de trabajo dedicado al trabajo en las minas, en las haciendas, por ejemplo, era para provecho de otros. ¿Cómo si no se puede explicar que las cantidades de plata extraídas de las minas de Potosí cuando llegaban a Europa, esa plata, ese oro, enriquecieron a los países de Europa? ¿Solamente porque era plata? ¿Solamente porque era oro? No, sino porque ahí estaba un tiempo de trabajo de los indígenas que trabajaron en las minas para explotar, extraer oro en su caso o plata en otro. No era el metal mismo, no es así, sino un tiempo de trabajo X determinado que se iba
para Europa y no un tiempo de trabajo de los indígenas que se quedaba en América. Ese aspecto es importantísimo para comprender por qué Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, es rico y Bolivia, por ejemplo, es un país pobre. Ahora, por supuesto que hay otras causas que determinan que Estados Unidos sea un país rico y Bolivia u otro país como el nuestro sea un país pobre, por supuesto. Pero la causa que en este momento estamos tratando es lo que se llama una causa de origen. Es como si dijéramos la causa inicial que ha originado que Estados Unidos sea un país rico y Bolivia sea un país pobre. No es difícil de comprender. Norteamérica, pueblos que no conocían la agricultura. Los pueblos originarios que eran nómadas. Y cuando llegaron los colonizadores a Norteamérica, bueno, pues como esos pueblos, como la gente, las personas de esos pueblos no conocían la agricultura, no, los colonizadores europeos, ¿qué hicieron? Pues sencillamente quitarle su tierra, apropiársela y explotarla para beneficio propio. Por lo tanto, esa riqueza se quedaba en Norteamérica. Pero cuando llegaron al sur, vieron que nuestros pueblos tenían buenas organizaciones sociales para el trabajo y se aprovecharon de esas formas para el trabajo de los pueblos ancestrales para hacerles producir en la misma tierra y en las minas de plata y de Potosí. En este caso estamos viendo lo que sucedió, por ejemplo, en la explotación de la plata en el Cerro Rico de Potosí, cuyo tiempo de trabajo de los indígenas para la explotación de la plata no se quedaba acá en nuestras tierras, sino que se iba a Europa. En otra oportunidad vamos a tener que ver cómo fue que esa forma de trabajo de los indígenas en Sudamérica, en Centroamérica, en la tierra, fue aprovechada también por los colonizadores europeos, que es otro aspecto, lo propio, muy importante para tratar de comprender por qué, una vez más, Estados Unidos es un país rico y Bolivia y países similares son países pobres. Gracias, hasta pronto.